Hola, buenas tardes. Soy José Canales y voy a presentar el examen de SQL. En esto, el primer ejercicio muestra una tabla, dos tablas, una que se llama películas y otra que se llama tags. Entonces tengo que revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente. Tengo que respetar las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Primero que todo vamos a crear una base de datos nueva que se llame examen. José Canales SQL. Una vez creada la tabla, o sea, la base de datos, vamos a empezar a trabajar según lo indicado. Tengo que revisar el tipo de relación, que en este caso es de mucho a mucho, pero como hay dos tablas y para poder respetar las claves foráneas y primarias, tengo que crear una tabla intermedia. Pero vamos a partir creando los datos por el momento, que sería crear la tabla películas, la cual pide que tenga el ID integer, nombre de varchar con 255 caracteres, el año integer, y en la tabla tags integer, o sea, el ID integer con clave primaria, al igual que en el ID de películas también clave primaria, y el tag tiene que tener un varchar de 32. Entonces, vamos a crear estas tres tablas y la tabla intermedia que la vamos a crear al final. Primero vamos a crear estas dos. Y donde aquí le especifico que el ID tiene que ser clave primaria, en la tabla de tags y en la tabla de películas también lo mismo. Para crear la tabla intermedia, que se va a llamar película-tags, vamos a crear la película ID, que tiene integer, el cual está referenciado a la ID de la tabla películas. Y también el tag ID integer, que va a estar referenciado a la ID de la tabla tags. Entonces con eso le estamos creando las claves foráneas. Y con eso lo creamos. Y se creó correctamente. Luego, podemos comprobar si se crearon las tres tablas como corresponden. Y ahí muestra las tres tablas. Película tags y película-tags. Ya, en la segunda pregunta tenemos que insertar 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2 tags asociados. Entonces en este caso vamos a ingresar los tags y las películas. Y la vamos a ejecutar. Se ejecutó bien. Entonces, como dice que la primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda debe tener 2 tags asociados, vamos a insertarle estos datos. Vamos a insertar dentro de película _tag la película ID, el tag ID, con los valores donde la primera película, que sería esta, tiene que tener 3 tags asociados, que sería S, S y S. Y la segunda película ve exactamente lo mismo. Tiene que tener 2 tags asociados, que serían S y S. Entonces vamos a ingresar estos datos. Y los vamos a ejecutar. Entonces, con eso ya tenemos ingresados los datos que necesitamos. La tercera pregunta dice que tengo que contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces vamos a seleccionar el nombre de la película, que esto lo vamos a dejar acá.
Vamos a seleccionar el nombre de de la tabla película como nombre película. Vamos a contar los tag ID, o sea, la cantidad de tags, ¿ya? De la tabla película tags. Y esto lo vamos a sacar desde la tabla películas y le vamos a hacer un left join de la película-tag on el ID de la tabla películas y la película ID de la tabla película-tags. Y lo vamos a ordenar por nombre. Entonces, si hacemos esto y lo ejecutamos, nos muestra lo que la cantidad de tags que tiene cada película. Y si uno no tiene tags, debería mostrar 0, como en estos casos. Ya, y según este diagrama, donde hay 3 tablas, que serían pregunta, respuesta y usuario, donde el ID en las 3 tablas es clave primaria, y en la tabla de respuestas, usuario-ID y pregunta-ID es clave foránea. Vamos a crear estos datos dentro de la tabla y vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a crear estas 2 tablas primero, donde el ID es int, que es la pregunta varchar 255, la respuesta correcta es varchar y el ID es clave primaria. En la segunda es lo mismo. Y aquí en la tercera, donde le vamos a agregar las claves foráneas a la tabla respuesta, donde se creó correctamente. Y comprobamos si se crearon las 3 tablas. Y aquí muestra las tablas creadas, que sería esa y esa. Luego tengo que agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Que esto lo vamos a agregar de inmediato. El cual me arrojó un error. Entonces, preposición 1. Y ahí me lo corrigió. Y vamos a agregar las 5 preguntas, que serían estas. Y si buscamos las tablas creadas, deberían salir todos esos datos que ingresamos. Ahí están los ID correspondientes, las preguntas y las respuestas correctas. Los usuarios, el ID, los nombres y la edad. Y la respuesta, le vamos a ingresar los datos ahora. Dice, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces vamos a insertar las posibles respuestas. Aquí yo lo tengo demarcado. Y aquí no va a dejar escribir eso. Entonces insertamos las respuestas. Aquí dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. De aquí, en este caso, cumple la condición que se está pidiendo. ¿Cierto? Entonces, y para ver si está correcto esto, tenemos que hacer esta query, que es un poco larga, pero la vamos a copiar. Entonces, ahí nos está mostrando que la primera pregunta está respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios distintos. En este caso sería José, Cintia y la pregunta y su respuesta correspondiente. ¿Ya? Donde
donde, bueno, aquí lo dije escrito para tenerlo claro. De aquí utilizamos una subconsulta de donde necesitamos la información de estas columnas. De la respuesta ID, respuesta usuario, edad, pregunta, respuesta correcta, estado y una columna nueva que le agregamos, ¿ya? Donde usamos el comando case when para realizar evaluaciones condicionales y el round number para asignar números secuenciales a las filas. Y el over con partition by para realizar la operación analítica en este caso, ¿ya? Y aquí también utilizamos el as, que lo utilizaremos para dar un nombre o un alias a una columna creada según los comandos recién mencionados, y el where para condicionar si la pregunta fue respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios distintos. Luego se puede ver que José y Cintia respondieron correctamente a la pregunta 1 2 veces, en la cual Santiago la respuesta. Entonces, la letra B dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces vamos a ingresar las respuestas. Y la ejecutamos. Y también hacemos lo mismo que para poder verificar. Entonces en este caso seleccionaré las columnas que mostrarán los resultados de la consulta con select y especificaré las tablas de las cuales obtener la información, que sería el from, y el join lo utilizaré para combinar las filas de las diferentes tablas, y el where para filtrar las filas que cumplan con las condiciones específicas, que sería esto. Y la ejecutamos y nos muestra que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente por solo un usuario. Y me faltó agregar esto, que se lo agregamos acá. Y ahora debería mostrar la respuesta, que sería que debe estar contestada solamente por un usuario. Y aquí sale que la respuesta está contestada solamente por Cintia. Así que estaría correcto. Después, la tercera, dice, las otras 3 deben tener respuesta incorrecta. Entonces le vamos a agregar 3 respuestas. La vamos a ejecutar, las cuales están incorrectas. Y para corroborar los datos, vamos a repetir el mismo paso. Vamos a repetir el mismo paso que el anterior. ¿Ya? Solo que en el work le cambiaremos el filtro para que 3 preguntas tengan respuesta incorrecta. En este caso el select sería del ID de la tabla de respuestas como respuesta ID. Entonces ejecutamos esta consulta. Y aquí nos va a mostrar el dato que está pidiendo, que son puras respuestas incorrectas, según los datos ingresados anteriormente. Después de esto viene la pregunta número 6, que la vamos a dejar copiar al tiro. Ya, dice que tengo que contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces, en esta consulta seleccionaré las columnas que mostrarán los resultados de la consulta con select y especificaré las tablas de cuáles tablas obtener los resultados, la información. Utilizaré el left join para que una de las filas de la tabla de usuario con la de respuesta, utilizando el ID del usuario, preservando todas las filas de la tabla de usuario, incluso si no tienen correspondencia en la tabla de respuesta. Y utilizaré el join para unir la fila resultante del paso anterior
con las preguntas utilizando el ID de pregunta. Y el where y el group by para filtrar y agrupar para contar las respuestas totales correctas por usuario. Entonces vamos a ejecutar esta query. Y aquí nos muestra la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. ¿Sí? Entonces, después vendría la pregunta número 7, que dice que por cada pregunta, en la tabla de preguntas, tengo que contar cuántos usuarios respondieron correctamente. Y aquí vamos a copiar igual. Entonces, el where en esta query filtra las filas que cumplen con la condición especificada. ¿Ya? Donde respuesta paréntesis select, respuesta correcta, from preguntas, where preguntas.id tiene que ser igual a la pregunta ID de la tabla de respuestas. ¿Ya? Y selecciona solo las respuestas que coinciden con la respuesta correcta. La subconsulta, en este caso, busca la respuesta correcta para cada pregunta en la tabla de preguntas. Y el group by agrupa los resultados según los campos específicos. Entonces hacemos la consulta y por cada pregunta, en la tabla de preguntas, estos usuarios respondieron correctamente. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que sería, tengo que implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y tengo que probar la implementación borrando el primer usuario. Entonces vamos a copiar esto. Ya, entonces para borrar en cascada debemos definir ciertas restricciones a un usuario en particular para que todas las respuestas que queremos borrar, Entonces vamos a añadir tenemos que agregar una restricción en este caso, que sería add constraint, y le agregamos una restricción de la clave foránea con el nombre de fk-usuario-respuesta. ¿Ya? La clave foránea especifica que la columna del usuario ID en la tabla de respuestas es una clave foránea. La referencia establece que la clave foránea de un usuario en la tabla de respuestas hace referencia a la columna ID en la tabla de usuario. Y el delete cascade define la acción a realizar que cuando se elimina un registro en la tabla de referencia de usuario. En este caso se utiliza cascade, lo que indica que cuando se elimina un registro de la tabla de usuario, todas las filas correspondientes a la tabla de respuestas que tienen el mismo usuario se eliminarán. Entonces, esto lo vamos a ejecutar. Y se ejecutó de forma correcta. Y para probar la implementación borrando el primer usuario, debo ejecutar la siguiente instrucción de borrado y elimino todas las respuestas asociadas al usuario que deseo eliminar, que en este caso sería delete from respuestas donde el usuario ID sea 1. Y después de eliminar las respuestas puedo eliminar el usuario. Y aquí sería lo mismo, delete from la tabla de usuario donde el ID sea igual a 1. Y verificamos si es que realmente se eliminó el usuario 1 con el ID 1. Entonces ahí se eliminó y quedó hecho correcta la pregunta 8. Ya, entonces viene la pregunta 9, que dice, tengo que crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. ¿Ya? Aquí yo tengo un problema porque si yo altero esto y le pongo esa restricción, me va a arrojar un error, ya que en la tabla de usuarios tengo una persona que tiene 11 años. Entonces, no me deja crear esa restricción, que sería esa persona. Entonces, debo modificar el usuario que tiene 11 años por 18 para poder crear la restricción. En este caso, tengo que ocupar el update en la tabla de usuario
sería la edad a 18 donde la ID sea 5. Y ahí se creó. Luego, después de eso, creamos la restricción, que sería alter table, la tabla de usuario. Agregamos la restricción, que sería chequear la edad de mayor a 18 años, ¿ya? Y mayor o igual a 18 años en este caso, y quedaría hecha la restricción. Y la pregunta 10, que sería la última, tengo que alterar la tabla existente de usuario agregando el campo email y debo tener la restricción de ser único. En este caso vamos a alterar la tabla usuario, le vamos a agregar una columna que sea mi email con varchar 255 y le vamos a poner que sea unique para que sea única. Y verificamos de la tabla usuario. Y si le queremos agregar el correo a cada usuario, bueno, ahí se ve que se agregó la columna de email. Y si le queremos agregar un correo a cada usuario, lo podemos hacer, por ejemplo, de esta forma: update, de la tabla de usuario, seteamos el email, donde el correo sea igual a, en este caso, Cintia @ejemplo.com, donde la ID sea 2, donde la ID de Cintia sea el 2. Entonces, en este caso, lo ejecutamos y así lo hacemos de forma sucesiva para cada usuario. Y comprobamos que se agregó ese correo para ese usuario, que sería aquí en este caso. Así que ahí estarían todas las respuestas del examen. Muchas gracias. Buenas noches.